Bien, el segundo ejercicio también tiene que ver con sucesiones y nos pide calcular el siguiente límite. ¿Sí? El límite con n tendiendo a más infinito de n cuadrado más 6n factorial sobre 2 por n cuadrado más 3n factorial. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular este límite. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? A ver qué se les ocurre. Teníamos que usar un criterio cuando aparecía n factorial, me parece. Vamos a usar el criterio del cociente, el criterio de D'Alembert, lo vamos a hacer. A ver, de entrada lo que tenemos acá es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Eso de entrada. Entonces recuerden que cuando teníamos así un cociente de expresiones, en general de suma de términos, todos positivos, donde perdón, tenemos un cociente de suma de términos, o sea, de expresiones que son suma de términos, donde cada una de estas expresiones tiende a más infinito. Antes de aplicar D'Alembert, antes de aplicar Cauchy así de entrada, lo que había que hacer que era sacar aquel factor que tiende más rápido a infinito. En este caso, fíjense que nosotros tenemos n factorial y tenemos n cuadrado. ¿Cuál de las dos, de n factorial y de n cuadrado, tiende más rápido a más infinito? ¿Cuál crece más rápido? N factorial. El n factorial. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el n factorial factor común, tanto arriba como abajo. En realidad lo que deberíamos hacer es, miramos el numerador, nos fijamos cuál es el factor que crece más rápido y ese lo sacamos factor común. Lo mismo en el denominador, miramos cuál es el factor que crece más rápido y ese es el que sacamos factor común. Y acá, bueno, lo que podemos hacer es simplificar los n factoriales. Entonces ahora sí, fíjense que tenemos un n cuadrado sobre n factorial, tanto arriba como abajo, y mediante un cálculo auxiliar, ¿sí? Recurriendo al criterio del cociente o el criterio de D'Alembert, ¿sí? Para sucesiones, vamos a demostrar que n cuadrado sobre n factorial tiende a 0. Entonces, fíjense que yo no estoy aplicando el criterio del cociente o el criterio de la raíz enésima a toda esta sucesión. No, lo estoy aplicando a este cociente que es mucho más sencillo, ¿sí? De analizar, es mucho más fácil. Si ustedes se tiran a calcular o aplicar el criterio del cociente o el criterio de la raíz enésima a todo este cociente, y lo más probable es que no salga, ¿sí? Que sea una cosa muy rebuscada. Pero en cambio, si nosotros demostramos que esto, bueno, es fácil de ver que n cuadrado sobre n factorial, como n factorial crece muy rápido, ¿sí? Esto va a tender a 0. Entonces, esto va a ser fácil de demostrar. Y en general, cuando nosotros tenemos un n factorial dando vuelta, lo que conviene usar, ¿qué es? Siempre el criterio del cociente, ¿sí? El criterio de D'Alembert. Entonces, bueno, vamos a aplicar el criterio del cociente a la sucesión n cuadrado sobre n factorial. Entonces, calculamos el límite con n tendiendo a más infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, ¿sí? En este caso, recuerden, yo no estoy poniendo barra de módulo porque son todos términos positivos. Y recuerden que escribirlo de esta manera es lo mismo que escribirlo como a sub n más 1 por 1 sobre a sub n. Y como a sub n es un cociente, el 1 sobre a sub n es dar vuelta el cociente, ¿no? Es dar vuelta a la fracción, les quedaría n factorial sobre n cuadrado. Así que tenemos a sub n más 1, ¿sí? Va a ser n más 1 al cuadrado sobre n más 1 factorial por, y 1 sobre a sub n es el n cuadrado sobre n factorial dado vuelta, o sea, n factorial sobre n cuadrado. Y el n más 1 factorial yo lo puedo escribir como n más 1 por n factorial. ¿Eso estamos todos de acuerdo? ¿Se acuerdan que era una de las propiedades de los factoriales? N más 1 factorial es multiplicar desde 1 hasta n más 1. Pero eso es lo mismo que multiplicar desde 1 hasta n, que es n factorial, por el que le sigue n más 1. Y acá, fíjense que podemos hacer algunas simplificaciones. Por un lado, yo acá tengo n más 1 al cuadrado sobre n más 1. El cuadrado con este n más 1 se me simplifica. Y el n factorial con n factorial también se me simplifica. Nos queda el límite con n tendiendo a más infinito, después de aplicar
o sea, armar este cociente, que es el cociente de D'Alembert, a sub n más 1 sobre a sub n, nos queda el límite con n tendiendo a más infinito de n más 1 sobre n cuadrado, y esto, bueno, esto tiende a 0, ¿no? Porque tengo una lineal arriba sobre una cuadrática abajo en n. Esto tiende a 0 cuando n tiende a más infinito, y en particular, el hecho de que me dé 0, ¿sí? Me está dando un resultado que es menor a 1. Lo importante acá es que el resultado es menor a 1. Y el criterio del cociente lo que nos dice es que cuando el cociente de D'Alembert tiende a un número que es menor a 1, ¿sí? Entonces el a sub n tiende a 0. Entonces de esta manera yo demuestro, aplicando el criterio del cociente, que n cuadrado sobre n factorial tiende a 0, ¿no? Entonces acá tengo n cuadrado sobre n factorial tiende a 0, 0 más 6, el numerador tiende a 6, n cuadrado sobre n factorial tiende a 0 acá abajo también, 0 por 2 es 0, más 3 tiende a 3, así que esto tiende a 6 tercios, o sea que el límite tiende a 2, ¿sí? Y acá termina el ejercicio. Pero bueno, vuelvo a insistir en algo. No hay que aplicar el criterio del cociente o el criterio de la raíz enésima a todo este cociente, sino que lo que hay que hacer es sacar arriba y abajo aquel término, ¿sí? Aquel factor, en realidad, que crece mucho más rápido que el resto, en este caso sería n factorial, y después estos pequeños cocientes, sí atacarlos con el criterio de la raíz enésima o el criterio del cociente. Y recuerden que cuando tenemos n factorial, hay que usar el criterio del cociente, ¿sí? Y bueno, entonces de esta manera el límite este da 2.